Era una noche fría en la ciudad de Nueva York, y las calles estaban vivas con el caos habitual de coches tocando el claxon, carteles luminosos parpadeando y peatones apresurados. En el interior de un lujoso ático con vista a Central Park, Juan García se sentaba en su sillón de cuero, saboreando una copa de whisky. Era un hombre que lo tenía todo: dinero, poder e influencia. Su imperio empresarial, construido sobre inversiones inmobiliarias, lo había convertido en uno de los hombres más ricos de la ciudad. Pero, a pesar de todo su éxito, su corazón estaba lleno de arrogancia y su mente envenenada por la creencia de que el amor era secundario frente a la riqueza. Su esposa, Emilia, estaba de pie junto a la chimenea, nerviosamente retorciendo el dobladillo de su vestido. Llevaba días intentando reunir el valor para darle la noticia, pero cada vez que miraba sus fríos y calculadores ojos, dudaba. Esta noche, sin embargo, ya no podía esperar más. Respiró hondo y dio un paso adelante. «Juan, tengo algo que decirte», dijo en voz baja. Juan apenas la miró, haciendo girar el whisky en su copa. «Adelante», respondió con tono indiferente. «Estoy embarazada», susurró ella, con la voz temblorosa. Por un momento, reinó el silencio. Juan dejó la copa sobre la mesa y dirigió su mirada hacia ella, con una expresión indescifrable. Luego, en lugar de alegría o emoción, una sonrisa burlona se dibujó en su rostro. «¿Embarazada?», repitió casi con sarcasmo. «¿Y se supone que debo creer que ese niño es mío?». El corazón de Emilia se hundió. «¿Qué estás diciendo, Juan?». «Por supuesto que es tuyo. Llevamos 3 años casados». «¿Por qué mentiría sobre esto?». Juan se levantó de golpe, su imponente figura proyectando una sombra sobre ella. «No te hagas la inocente, Emilia. Mi madre me advirtió sobre ti desde el principio. Dijo que solo estabas detrás de mi dinero, y ahora le estás dando la razón». Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Emilia. «¿Tu madre, Juan?». «Tu madre nunca me aceptó. Siempre quiso que te casaras con alguien de tu mismo círculo social. Pero yo te amé por quien eras, no por tu dinero». Juan soltó una risa amarga. «Amor. No me hagas reír. Ya veo lo que estás haciendo. Piensas que este bebé asegurará tu lugar en mi vida, que tendrás un derecho permanente sobre mi fortuna». Emilia negó con la cabeza, incrédula. «No quiero tu dinero, Juan. Solo quería compartir esta alegría contigo. Pensé que te haría feliz». Juan dio un paso más, su rostro a escasos centímetros del de ella. «No confío en ti, Emilia. Y no voy a dejar que me atrapes con un hijo». Instintivamente, ella llevó las manos a su vientre, como protegiendo la vida que crecía dentro de ella. «Juan, por favor, no hagas esto», suplicó. «Es nuestro hijo». Pero Juan ya había tomado una decisión. Sacó una chequera del bolsillo y escribió una cifra. «Toma esto», dijo, tendiéndole el cheque. «Y vete. Nunca más tendrás que preocuparte por el dinero». Emilia miró el cheque, horrorizada. «¿Crees que puedes comprarme?», dijo con la voz rota. «¿Crees que cambiaría a mi hijo por un pedazo de papel?». El rostro de Juan se endureció. «Si no quieres el dinero, vete sin nada. Pero no te vas a quedar aquí. Haz tus maletas y lárgate». La firmeza en su voz le heló la sangre a Emilia. En ese momento comprendió que el hombre con el que se había casado ya no existía, si es que alguna vez existió. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y se dirigió al dormitorio, con las lágrimas corriéndole por las mejillas. Hizo una pequeña maleta con manos temblorosas. Ese era su hogar, el lugar donde había construido sueños con él, y ahora la echaban como a una extraña. Cuando salió de la habitación, Juan estaba de pie junto a la puerta, con los brazos cruzados. «No vuelvas jamás», dijo fríamente. Emilia lo miró por última vez, esperando ver aunque fuera un destello de arrepentimiento en sus ojos, pero no había nada. Con el corazón hecho trizas, se dio la vuelta y salió a la noche helada. No tenía a dónde ir. Su familia estaba en Chicago, a cientos de kilómetros, y no tenía amigos en la ciudad. Deambuló por las calles de Manhattan, mientras las luces de neón y la multitud bulliciosa contrastaban cruelmente con el vacío que sentía por dentro.
Se abrazó el vientre y susurró. Te cuidaré, mi amor. Pase lo que pase, no dejaré que sufras. A medida que pasaban las horas, la realidad de su situación se fue haciendo más clara. No tenía casa, ni dinero, ni a quién recurrir. Pero tenía algo mucho más valioso, su determinación. No permitiría que la crueldad de Juan la destruyera. Sobreviviría. Criaría a su hijo con amor, aunque tuviera que hacerlo sola. Lo que no sabía era que, 20 años después, el destino la llevaría de nuevo ante el hombre que la había abandonado, pero esta vez, las tornas habrían cambiado. Emilia temblaba mientras caminaba por las calles de Nueva York, el viento cortante atravesando su delgado abrigo. Los imponentes rascacielos, que alguna vez simbolizaron emoción y sueños, ahora le resultaban asfixiantes. Su vida entera se había derrumbado en cuestión de horas. El hombre que había amado, en quien había confiado su corazón, la había echado sin dudarlo. Se abrazó el vientre con ternura, sintiendo la leve hinchazón de su embarazo. No tenía hogar, ni dinero, ni rumbo. La realidad la abrumaba, pero se negó a derrumbarse. Tenía que pensar, tenía que sobrevivir por su hijo. La noche se hacía más profunda, y Emilia caminaba sin rumbo por las calles, buscando un lugar donde descansar. Vagó hasta llegar a la terminal grandiosa central. Encontró un banco en un rincón más tranquilo y se sentó, agotada, con el cuerpo adolorido por las horas caminando. A su alrededor, los viajeros se apresuraban a tomar sus trenes, sus vidas avanzando mientras la suya se había detenido en seco. Cerró los ojos por un momento, intentando bloquear el ruido, pero el sueño no llegaba. El hambre le retorcía el estómago, recordándole que no había comido desde la mañana, pero la comida requería dinero, y ella no tenía nada. Al amanecer, supo que no podía quedarse en Nueva York. La ciudad era demasiado cara, y cada calle le recordaba a Juan. Necesitaba un nuevo comienzo. Pensó en su vieja amiga de la universidad, Raquel, que vivía en Chicago. Habían perdido el contacto con los años, pero Raquel siempre había sido buena persona. Era una apuesta arriesgada, pero Emilia no tenía otra opción. Se dirigió a la terminal de autobuses de Port Authority, con las manos temblorosas al acercarse a la taquilla. El empleado apenas la miró. El siguiente llamó. Necesito un boleto a Chicago, dijo Emilia, apenas audible. ¿Solo ida o ida y vuelta?, preguntó él. Emilia dudó. Un boleto de ida y vuelta significaría que tenía un lugar al cual regresar, pero en Nueva York no le quedaba nada. Solo ida, murmuró. Serán $120, respondió el empleado, tecleando en su pantalla. A Emilia se le cayó el alma al suelo. No tenía nada. Absolutamente nada. Se apartó, con la mente dando vueltas. Nunca había mendigado en su vida, pero ¿qué otra opción tenía? Respiró hondo y se acercó a una mujer de mediana edad que parecía amable. Disculpe, dijo con timidez. Estoy en una situación muy difícil. Necesito llegar a Chicago y no tengo dinero para el boleto. Si pudiera ayudarme con algo. Los ojos de la mujer se desviaron incómodos. Lo siento, no puedo ayudarte, murmuró, alejándose rápidamente. Emilia tragó saliva y lo intentó de nuevo. Le pidió ayuda a un anciano, a un ejecutivo trajeado, a una pareja joven tomada de la mano. Las respuestas fueron las mismas: lástima, evasión, rechazo. Las mejillas le ardían de vergüenza. Estaba a punto de rendirse cuando sintió un leve golpecito en el hombro. Se dio la vuelta y vio a un hombre alto y delgado, con ojos amables. Parecía alguien que había pasado por sus propias dificultades. ¿Chicago?, dijo él. Yo crecí allí. ¿Cuánto necesitas? $120, respondió ella, avergonzada. El hombre asintió y sacó su cartera. Le entregó la cantidad exacta sin dudarlo. Yo he estado donde tú estás, dijo simplemente. Solo prométeme que cuando puedas, lo devuelvas ayudando a alguien más. Las lágrimas inundaron los ojos de Emilia. Lo prometo. Gracias, no tienes idea de lo que esto significa para mí. Una hora después, estaba en el autobús, viendo cómo la ciudad desaparecía detrás de ella. A medida que los kilómetros se acumulaban,
pensaba en lo que le esperaba. No sabía si Raquel la recibiría. No sabía cómo iba a sobrevivir. Pero por primera vez desde que Juan la echó, sentía una chispa de esperanza. Cuando el autobús llegó a Chicago a la mañana siguiente, Emilia sintió una mezcla de nerviosismo y ansiedad. Había memorizado la última dirección conocida de Raquel, sacada de una antigua tarjeta de Navidad, pero no tenía teléfono para llamarla. Bajó del autobús y respiró hondo. El aire era fresco, y la ciudad vibraba con vida. Chicago era diferente a Nueva York, menos pulida, pero de alguna forma más cálida. Tomó un taxi con lo último de su dinero y dio la dirección de Raquel. Mientras el coche avanzaba por las calles de Lincoln Park, intentó calmar sus nervios. Cuando llegaron a un edificio modesto, Emilia dudó. ¿Y si Raquel se había mudado? ¿Y si no la recordaba? Reuniendo valor, llamó a la puerta. Los segundos se hicieron eternos hasta que finalmente se abrió. Raquel apareció, sus ojos abriéndose de sorpresa. ¿Emilia?, exclamó, boquiabierta. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Emilia. No sabía a dónde más ir, admitió. Raquel la miró de arriba abajo, su ropa desgastada, sus ojos cansados, la forma en que se abrazaba el vientre. Sin dudarlo, la estrechó en un abrazo. Pasa, dijo con firmeza. El calor del apartamento envolvió a Emilia al entrar. Era pequeño pero acogedor, lleno de libros y fotos enmarcadas. El aroma a café recién hecho flotaba en el aire. Raquel la condujo al sofá y le ofreció una manta. Cuéntame todo, dijo con preocupación en el rostro. Emilia respiró temblorosamente y comenzó a hablar. Le contó a Raquel sobre Juan, el embarazo, como la había echado sin pensar. Raquel escuchó en silencio, sus ojos oscureciéndose con furia. Ese desgraciado, murmuró cuando Emilia terminó. Tú mereces algo mucho mejor. Emilia se secó las lágrimas. No sé qué hacer, Raquel. No tengo trabajo, ni casa. No puedo criar a este bebé en la calle. Raquel le tomó la mano. No estás sola. Puedes quedarte aquí el tiempo que necesites. Vamos a resolverlo juntas. Por primera vez en días, Emilia sintió como se le aligeraba el pecho. No estaba sola. Tenía una amiga. Y tal vez, solo tal vez, tenía una oportunidad de reconstruir su vida. Los días se convirtieron en semanas, y Emilia comenzó poco a poco a adaptarse a su nueva realidad en Chicago. El pequeño apartamento de Raquel se volvió su refugio, un lugar donde podía respirar sin miedo a ser expulsada. Cada mañana se despertaba con el aroma del café recién hecho, el sonido del tráfico de la ciudad filtrándose por las ventanas y la reconfortante presencia de Raquel, quien se había convertido en algo más que una vieja amiga, ahora era su familia. Pero, a pesar del calor y la bondad que Raquel le ofrecía, Emilia sabía que no podía depender de ella para siempre. Tenía que valerse por sí misma, encontrar una forma de mantenerse, y lo más importante, prepararse para la llegada de su hijo. Su primer reto fue encontrar trabajo. Sin ahorros y sin título universitario, sus opciones eran limitadas. Pasaba los días recorriendo las calles del centro de Chicago, llenando solicitudes en cafeterías, comedores y tiendas minoristas. Las respuestas eran rápidas, algunos la rechazaban con amabilidad, otros con indiferencia. Buscamos a alguien con experiencia, le decían, o simplemente no estamos contratando en este momento. Era desalentador, pero se negaba a rendirse. Una tarde, después de horas buscando empleo, se detuvo en un pequeño comedor en River North. El lugar olía a hamburguesas a la parrilla y pasteles recién horneados. Un cartel en la ventana decía, se necesita ayuda. Desesperada, entró y se acercó al mostrador. Una mujer de mediana edad, con ojos penetrantes y expresión cansada, levantó la vista mientras secaba una taza de café. ¿Qué te sirvo?, preguntó. Vi el cartel afuera, dijo Emilia, nerviosa. ¿Aún están contratando? La mujer la estudió por un momento. ¿Alguna vez has trabajado en un restaurante? Emilia negó con la cabeza. No, pero aprendo rápido. Solo, realmente necesito este trabajo. La mujer suspiró, dejando la taza sobre el mostrador. No es fácil.
El pago no es bueno, y los clientes pueden ser groseros. ¿Crees que puedes con eso? Emilia asintió con entusiasmo. Haré lo que sea necesario. La mujer, que se presentó como Margarita, la dueña, le lanzó una mirada escéptica antes de extenderle un delantal. Está bien. Empiezas mañana en el turno de la mañana. No llegues tarde. Emilia estuvo a punto de llorar de alivio. No era mucho, pero era un comienzo. Esa noche le contó la noticia a Raquel, quien la abrazó con fuerza. ¿Ves? Ya estás avanzando, le dijo con una sonrisa. A la mañana siguiente, Emilia llegó temprano, decidida a demostrar su valía. El comedor era un lugar modesto, frecuentado por camioneros, empleados de oficina y vecinos que llevaban años siendo clientes. El trabajo era agotador: tomar pedidos, rellenar tazas de café, limpiar mesas. Pero por primera vez en semanas, Emilia sentía un propósito. No solo estaba sobreviviendo, estaba luchando por un futuro mejor. Con el paso de los días, comenzó a ahorrar cada dólar que podía. Reducía sus gastos al mínimo, comía solo lo que Raquel cocinaba en casa y caminaba en lugar de usar transporte. Pero, incluso con el trabajo, sabía que no era suficiente. El embarazo traía gastos médicos, y pronto necesitaría pañales, ropa, y todo lo necesario para criar a un bebé. Una noche, después de terminar un turno largo, se sentó frente a Raquel en su pequeña mesa de cocina. Necesito hacer más, confesó. Este trabajo no es suficiente. Raquel, que corregía exámenes de su trabajo como maestra, levantó la mirada pensativa. ¿Has pensado en tomar clases nocturnas? Tal vez algo que te ayude a conseguir un mejor empleo. Emilia suspiró. No tengo ni el tiempo ni el dinero para eso. Raquel golpeó ligeramente la mesa con su bolígrafo. ¿Y qué hay de los programas comunitarios? Hay organizaciones en la ciudad que ayudan a madres solteras. Algunas ofrecen becas, cursos de formación, cosas que podrían ayudarte a largo plazo. La idea encendió una chispa de esperanza en Emilia. Al día siguiente, visitó el Centro de Recursos para Mujeres de Chicago, donde conoció a una consejera llamada Alicia. Le explicó su situación, y Alicia la escuchó con atención antes de entregarle una lista de programas. No estás sola en esto, le aseguró. Hay personas que quieren ayudarte. Uno de los programas llamó la atención de Emilia: un curso de capacitación para asistentes administrativos médicos. Era corto, asequible y ofrecía oportunidades laborales estables. Se inscribió de inmediato, decidida a construir un futuro seguro para su hijo. Con el paso de las semanas, su vientre crecía, y también su determinación. Equilibraba el trabajo, las clases y las citas médicas, luchando contra el agotamiento porque sabía que cada esfuerzo era por su hijo. Margarita, en el comedor, notó su dedicación y empezó a tratarla con más respeto, a veces incluso le daba comida extra para llevar a casa. Raquel seguía siendo su pilar, animándola en los días más difíciles. Una tarde, mientras doblaba ropa de bebé que Raquel había comprado en una tienda de segunda mano, sintió un leve aleteo en el vientre. Se quedó inmóvil, llevó la mano al pequeño bulto, y lo sintió de nuevo. Una patadita, inconfundible. Las lágrimas llenaron sus ojos mientras susurraba. ¿De verdad estás ahí, eh? Fue el primer momento en que se sintió realmente conectada con su bebé, y ese instante se llenó de un amor tan profundo que ahogó todo el dolor que Juan le había causado. Mientras tanto, al otro lado del país, Juan García continuaba su vida de lujos en Nueva York, completamente ajeno a la mujer que había dejado atrás. Su imperio empresarial seguía creciendo, su nombre aparecía en artículos de Forbes y revistas financieras. Mujeres iban y venían, ninguna lo suficientemente importante como para quedarse. Se había convencido a sí mismo de que había hecho lo correcto, que Emilia no había sido más que un error. Él jamás se preguntó por el hijo que había abandonado. Pero el destino tiene su forma de volver a unir a las personas, y Juan no tenía idea de que, 20 años después, Emilia volvería a su vida, no como la mujer rota que la había dejado atrás, sino como alguien mucho más fuerte de lo que jamás habría imaginado. La vida de Emilia en Chicago se transformó de maneras que nunca habría imaginado. Los meses se convirtieron en años, y logró construir algo estable, no solo para ella, sino también para su hijo, Mark. Desde el momento en que lo sostuvo por primera vez en sus brazos en el Hospital Northwestern Memorial,
supo que tenía un propósito mayor que cualquier dolor que Juan le hubiera causado. Sus diminutos dedos se enredaron en los suyos, y en silencio, Emilia le prometió que jamás lo haría sentir abandonado como ella se había sentido. Los primeros años fueron los más duros. Trabajaba largas jornadas, a veces turnos dobles en el comedor, mientras completaba su formación como asistente administrativa médica. Raquel permanecía a su lado, ayudando con el cuidado de Mark cuando el horario de Emilia se volvía abrumador. Algunas noches llegaba a casa completamente exhausta, con el cuerpo adolorido, pero al ver la somnolienta sonrisa de su bebé, todo valía la pena. Cuando Mark cumplió 5 años, Emilia consiguió un empleo a tiempo completo en una clínica pediátrica en Lincoln Park, dejando atrás por fin el comedor. Era una victoria pequeña, pero significativa. El sueldo fijo le permitió alquilar un apartamento mejor, un pequeño pero acogedor lugar de 2 habitaciones en un vecindario seguro. La vida seguía siendo difícil, pero ahora era estable. Se aseguraba de que a Mark no le faltara nada, libros, ropa abrigadora, e incluso pequeños caprichos de vez en cuando. Emilia rara vez pensaba en Juan. Al principio, había momentos de rabia, de preguntas sin respuesta, de dudas sobre si él alguna vez se habría arrepentido. Pero con el tiempo comprendió que aferrarse a él era gastar energía en vano. Él eligió borrarlos de su vida, ella eligió construir una nueva. Mark creció como un niño brillante y compasivo. Tenía el cabello oscuro y el espíritu decidido de su madre, pero los penetrantes ojos azules eran inconfundiblemente de su padre. Emilia nunca le ocultó la verdad. Le dijo que su padre se había ido antes de que él naciera, que era un poderoso empresario en Nueva York, pero nunca lo mencionó con rencor. Hay personas que toman decisiones que no pueden deshacer, solía decir, pero eso no define quién eres tú. Mark nunca preguntó demasiado por Juan. Para él, su madre era todo su mundo. Admiraba su fuerza, su capacidad de resistir, y la manera en que siempre encontraba una sonrisa, incluso en los días más duros. Para cuando Mark cumplió 18 años, se había convertido en todo lo que Emilia soñaba, un joven responsable, ambicioso, con una mente aguda y un corazón lleno de bondad. Fue aceptado en la Universidad de Columbia, un momento que llenó a Emilia de orgullo y miedo. Dejarlo ir fue lo más difícil que había hecho, pero sabía que él merecía las mejores oportunidades. El día que lo dejó en Nueva York, lo abrazó con fuerza y le susurró: «Ve y deja tu huella en el mundo, mi amor». Él le prometió que la llamaría todos los días. Y mientras lo observaba perderse entre la multitud de estudiantes, sintió el peso de sus sacrificios, y la belleza de todo lo que habían construido juntos. Mientras tanto, la vida de Juan García había tomado otro rumbo. Su éxito en bienes raíces alcanzó nuevas alturas, convirtiéndolo en uno de los hombres más ricos de Nueva York. Pero ese éxito tuvo su precio. Se casó 2 veces, ambas terminaron en amargos divorcios. Tuvo hijos de esos matrimonios, pero apenas hablaban con él. Su imperio le había dado una riqueza más allá de lo imaginable, pero no verdadera felicidad. Siempre había enterrado el pasado, ocultando los recuerdos de Emilia en lo más profundo, convenciéndose de que había hecho lo correcto. Que ella no había sido más que un capítulo que cerró hacía mucho. Pero el destino tenía otros planes. Una tarde, mientras Mark caminaba por Manhattan, emocionado por su nueva vida, se encontró frente a un rascacielos imponente con el nombre García Enterprises grabado en letras doradas. El nombre le sonaba familiar, su madre lo había mencionado cuando él era pequeño. La curiosidad lo invadió. Por primera vez en su vida, sintió un impulso incontrolable de saber más sobre el hombre que los había abandonado. Con el corazón acelerado, sacó su teléfono y comenzó a buscar información. Artículo tras artículo pintaban la imagen de un empresario implacable, admirado por su riqueza, criticado por su falta de empatía. Mientras recorría fotos de Juan García, sintió una mezcla inquietante de emociones. Ese era el hombre que había elegido el poder por encima de la familia. Un hombre que se alejó sin mirar atrás. Esa noche, Mark llamó a su madre. «Mamá», dijo con cautela, «¿alguna vez te has preguntado si se arrepintió?» Hubo un silencio al otro lado. Emilia sabía exactamente de quién hablaba. Respiró hondo antes de responder. «Tal vez», dijo suavemente, «pero dejé de preguntármelo hace mucho tiempo». Mark no respondió de inmediato. Su madre había seguido adelante, pero algo dentro de él necesitaba cerrar ese capítulo.
No sabía exactamente qué buscaba, una confrontación, una disculpa, o simplemente un reconocimiento de que existía. Durante las semanas siguientes, investigó todo lo que pudo sobre Juan García. Cuanto más averiguaba, más contradictorios eran sus sentimientos. Su padre había construido un imperio, pero ¿a qué precio? Historias de matrimonios fallidos, hijos distanciados y negocios despiadados pintaban el retrato de un hombre que lo tenía todo, pero que en realidad parecía no tener nada. Una tarde, mientras caminaba cerca de Wall Street, Mark tomó una decisión audaz. Entró en el imponente edificio de García Enterprises, con el corazón latiendo con fuerza. La recepcionista, una mujer bien vestida de unos 40 años, alzó la mirada. ¿Tiene una cita?, preguntó. No, admitió Mark, pero necesito ver al señor García. Es importante. La mujer alzó una ceja. ¿Y usted quién es? Mark dudó solo un segundo antes de pronunciar las palabras que llevaba años guardadas en la garganta. Soy su hijo. La recepcionista de García Enterprises se quedó mirando a Mark durante un largo instante. Su porte pulido vaciló apenas. Había escepticismo en sus ojos, pero también algo más, curiosidad. Lo observó como si intentara decidir si ese joven de pie frente a ella decía la verdad. Mark sentía una mezcla extraña de emociones. Había entrado a ese edificio por impulso, sin plan alguno, sin saber qué esperar. Pero ahora, al pararse ahí reclamando su identidad, todo se sentía real por primera vez. Él era hijo de Juan García. El hombre que había abandonado a su madre. El hombre que los había borrado de su vida estaba sentado en algún lugar de aquella torre de cristal, completamente ajeno a que el pasado estaba por golpearle la puerta. La recepcionista finalmente carraspeó. ¿Tiene alguna identificación?, preguntó, con tono profesional pero cargado de duda. Mark dudó, luego sacó su licencia de conducir. Ella la miró por un instante, pero el apellido no le decía nada. Por supuesto, él llevaba el apellido de su madre. Espere aquí, dijo finalmente, poniéndose de pie. Desapareció por una elegante puerta de cristal, dejando a Mark solo en el imponente vestíbulo, rodeado del zumbido silencioso del éxito. Miró a su alrededor, tomando nota de los techos altísimos, las obras de arte colosales y la elegancia cuidadosamente diseñada. Ese era el mundo que su padre había construido. El mundo que había elegido por encima de su familia. Los minutos se sintieron como horas. Mark cambiaba de pie, su corazón latiendo con más fuerza a cada segundo. Justo cuando comenzaba a preguntarse si debía irse, la puerta de cristal se abrió nuevamente. Esta vez, un hombre de traje oscuro apareció. Un guardia de seguridad, alto y de hombros anchos, con expresión impenetrable. El señor García lo recibirá, dijo, con voz firme pero neutra. Sígame. Mark tragó saliva y asintió. Siguió al hombre a través de un laberinto de oficinas con paredes de vidrio y pasillos de mármol, las palmas sudorosas a pesar del aire frío. Finalmente, se detuvieron frente a una enorme puerta de madera. El guardia la empujó, revelando una oficina vasta, con ventanales de piso a techo que ofrecían una vista majestuosa de Manhattan. Detrás de un elegante escritorio negro estaba sentado un hombre que Mark solo había visto en artículos y entrevistas. Juan García. Su padre. Juan levantó la vista de su portátil. Sus penetrantes ojos azules, los mismos que Mark veía cada día en el espejo, se entrecerraron ligeramente. Era mayor que en las fotos, con canas en el cabello y líneas en el rostro que hablaban de años de estrés, pero seguía teniendo ese aura de poder y control que lo había hecho leyenda en el mundo empresarial. Por un momento, simplemente lo estudió. Su expresión era indescifrable. Entonces, con una voz afilada y distante, preguntó: ¿Quién eres? Mark sintió el estómago contraerse, pero no apartó la mirada. Me llamo Mark, respondió con firmeza. Mark Rubio. Dejó que las palabras flotaran en el aire unos segundos antes de añadir: Tu hijo. Juan no reaccionó de inmediato. Sus dedos, que descansaban sobre el teclado, se curvaron levemente. Su mandíbula se tensó, pero su expresión permaneció fría y controlada. Yo no tengo un hijo, dijo con frialdad. Mark dejó escapar una risa amarga. Claro. Lo imaginé, dijo Mark,
dando un paso hacia adelante, negándose a que Juan lo descartara tan fácilmente. Abandonaste a mi madre cuando estaba embarazada. La echaste de tu casa como si no valiera nada. Ella me crió sola, trabajó hasta el agotamiento para que yo tuviera una vida, y todo este tiempo tú has estado aquí, sentado en tu imperio, fingiendo que no existimos. Juan exhaló lentamente, como si intentara ordenar sus pensamientos. Se levantó de su silla y rodeó el escritorio con pasos medidos. De cerca, Mark pudo ver un leve titubeo en su mirada, un destello de algo que no pudo identificar del todo. Emilia Rubio, murmuró Juan, casi para sí mismo. Así se llamaba. Lo miró de nuevo, y esta vez en sus ojos había algo más que frialdad, había reconocimiento. Ella nunca intentó contactarme, dijo. Mark apretó los puños. ¿Y por qué lo haría? Replicó. Dejaste claro que no la querías en tu vida. La echaste sin nada. No volvió arrastrándose porque tenía dignidad. ¿Y por qué no te necesitó? Juan soltó un suspiro, pasándose una mano por la cara. Por primera vez, se veía cansado. No con el cansancio de un empresario, sino con algo más profundo, más humano. No deberías estar aquí, dijo finalmente. El corazón de Mark palpitaba con rabia. ¿Por qué? ¿Por qué no te conviene? Porque arruina la vida perfecta que te construiste. Sacudió la cabeza, frustrado. No vine buscando dinero. No quiero nada de ti. Solo quería verte cara a cara. Quería entender cómo un hombre puede alejarse de su propio hijo, y nunca mirar atrás. Juan guardó silencio por un largo rato. Cuando al fin habló, su voz era baja. ¿Crees que fue fácil? Se volvió hacia la ventana, con las manos a la espalda. ¿Crees que no lo he pensado? Mark lo miró incrédulo. Si lo pensaste, seguro que no hiciste nada al respecto. Juan soltó una risa amarga. ¿Y qué querías que hiciera? Era joven, ambicioso, no estaba listo para ser padre. Se giró para enfrentar a Mark, con la mirada dura. ¿Y si hubiera intentado acercarme, si hubiera querido ser parte de tu vida, crees que Emilia me lo habría permitido? Mark vaciló. Sabía que su madre nunca había hablado de querer que Juan volviera, pero eso no justificaba lo que él hizo. Ni siquiera lo intentaste, dijo en voz baja. Esa es la diferencia. Juan lo estudió. Por primera vez, su expresión mostraba algo que se parecía al remordimiento. Tienes razón, admitió. No lo intenté. Mark respiró hondo. Había venido buscando respuestas, y quizás las había encontrado, solo que no eran las que esperaba. Su padre no era un monstruo, solo un hombre. Un hombre egoísta, imperfecto, que tomó una decisión años atrás y jamás miró atrás. Y tal vez eso era peor. No sé qué esperaba, dijo Mark, sacudiendo la cabeza. Supongo que solo necesitaba verlo con mis propios ojos. Se dio la vuelta, dispuesto a marcharse. Pero antes de cruzar la puerta, escuchó su nombre. Mark. Él se detuvo con la mano sobre el picaporte, sin girarse. Juan dudó un segundo, luego preguntó. ¿Qué piensa tu madre de que estés aquí? Mark apretó el picaporte con fuerza. Giró un poco la cabeza, lo justo para cruzar su mirada con la de su padre. No lo sabe, admitió. Pero creo que dejó de pensar en ti hace mucho tiempo. Y con eso, salió de la oficina, dejando a Juan García solo en su imperio, mirando fijamente al hijo que nunca conoció. Mark salió del imponente edificio de García Enterprises y se adentró en el aire fresco del otoño neoyorquino. Su mente era un torbellino de emociones. La conversación con Juan lo había dejado vacío, como si hubiera estado buscando algo que, en realidad, nunca existió. Durante años había imaginado ese momento. Había fantaseado con enfrentarse al hombre que los abandonó a él y a su madre. Pero la realidad fue mucho menos dramática. Su padre no era un villano sin corazón, ni tampoco un hombre arrepentido en busca de redención. Era solo un empresario que tomó una decisión, y vivió con ella. Sin disculpas. Sin explicaciones. Solo un reconocimiento frío del pasado. Y eso, quizás, era peor que ser rechazado.
porque al menos el rechazo venía con algo de pasión. Esto, en cambio, era indiferencia. Y dolía de una manera para la que Mark no estaba preparado. Caminó sin rumbo por las bulliciosas calles de Manhattan. El sonido de los taxis y las conversaciones de los transeúntes se mezclaban en un ruido blanco que no lograba atravesar sus pensamientos. Su teléfono vibró en el bolsillo, pero no lo atendió. Sabía que era su madre, preguntándose por qué no la había llamado de vuelta. Ella no tenía idea de que estaba en Nueva York, mucho menos de que había ido a ver a Juan. No sabía cómo decírselo. ¿Estaría enojada? ¿Decepcionada? ¿O simplemente se limitaría a sacudir la cabeza y decirle, te lo advertí? Mark no estaba listo para enfrentar ninguna de esas reacciones. Necesitaba tiempo para asimilarlo todo. Finalmente, se encontró en Central Park, sentado en un banco con vista al lago. El aire fresco traía consigo el aroma de las hojas caídas, y los corredores pasaban perdidos en sus propios mundos. Pensó en su madre, en los sacrificios que había hecho para darle una vida digna. Había trabajado en 2 empleos, regresando muchas noches agotada, y aún así, nunca permitió que él sintiera que le faltaba algo. Cada cumpleaños, cada evento escolar, cada rodilla raspada, ella siempre había estado ahí. Y el hombre que le dio la vida, no estuvo en ninguna parte. Sacó el móvil del bolsillo y finalmente revisó sus mensajes. Como era de esperarse, tenía varias llamadas perdidas de su madre, junto con algunos mensajes. Uno en particular llamó su atención, llámame. Es importante. Sintió un nudo en el estómago mientras dudaba por un momento antes de marcar su número. Ella contestó al primer timbrazo. Mark suspiró, el alivio evidente en su voz. He estado tratando de localizarte todo el día. Perdón, mamá, dijo él, frotándose la frente. Solo necesitaba tiempo para pensar. Hubo una pausa al otro lado de la línea. ¿Dónde estás?, preguntó con cuidado. En la ciudad, admitió. No quería mentirle, pero tampoco sabía cuánto estaba listo para contarle aún. Su madre guardó silencio un momento, y luego dijo. Fuiste a verlo, ¿verdad? Mark exhaló lentamente. Sí. Un largo silencio siguió. Cuando ella volvió a hablar, su voz era más suave, casi resignada. Lo imaginé. Pensé que tarde o temprano lo harías. Él frunció el ceño. ¿No estás enojada? Ella soltó una risa leve, aunque sin alegría real. ¿Enojada? No, Mark. Sabía que este día llegaría. Solo esperaba, no sé, tal vez que no tuvieras que ir a buscar respuestas que nunca te iban a satisfacer. Mark se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas. No sé qué esperaba, pero, a él no le importó, mamá. Ni siquiera fingió sentir culpa. Lo aceptó como si habernos dejado atrás hubiera sido una simple decisión de negocios. Su madre suspiró. Así es él, cariño. Así fue siempre. ¿Alguna vez intentaste contactarlo?, preguntó Mark, con cautela. Ella tardó en responder, pero al fin dijo. No. Era joven, estaba destrozada y demasiado orgullosa para rogarle a alguien que amara a su propio hijo. Y, sinceramente, no lo quería en tu vida si él no quería estar. Tú merecías algo mejor. Mark sintió un nudo en la garganta. Nunca me contaste mucho sobre él. Solo que se fue. No quería que crecieras con odio en el corazón, respondió simplemente. Él tomó su decisión, y yo tomé la mía. Mi elección fue asegurarme de que nunca te sintieras no deseado. Mark tragó saliva. Lo lograste, mamá. Fuiste suficiente. Hubo un largo silencio, y cuando su madre habló otra vez, su voz estaba cargada de emoción. Eso es lo único que siempre quise escuchar. Por primera vez en todo el día, Mark sintió algo parecido a claridad. Quizás no había necesitado encontrarse con Juan para encontrar el cierre que buscaba. Tal vez las respuestas siempre estuvieron ahí, en forma de una mujer que le dio todo, pese a no tener nada. Se puso de pie, echando un último vistazo al parque antes de decir. Voy a casa.
Aquí estaré, respondió su madre, con un suspiro de alivio. Colgó. Mark respiró hondo una vez más antes de dirigirse hacia el metro. Había pasado años buscando algo, justicia, reconocimiento, tal vez incluso venganza. Pero al final, nada de eso importaba. Su madre tenía razón. Nunca necesitó a Juan García. Nunca. Y ahora, por fin, podía empezar a vivir como si de verdad lo creyera. Mark se sentó en la quietud de su pequeño apartamento en Brooklyn, contemplando el tenue resplandor de las luces de la ciudad a través de la ventana. El encuentro con Juan García le había dejado un vacío extraño, uno que no sabía cómo llenar. Durante años imaginó cómo sería ese momento, una confrontación explosiva donde su padre admitía sus errores, o una reconciliación dramática donde Juan se mostraba arrepentido y suplicaba perdón. Pero la realidad fue fría. Distinta. No hubo ira. No hubo culpa. Solo una aceptación distante del pasado. Era como si la existencia de Mark no hubiera sido más que una nota al pie en la vida del hombre. La realización dolía, pero, en cierto modo, también fue liberadora. Toda su infancia la había pasado preguntándose qué había hecho mal. ¿Qué defecto tenía él para que su padre lo dejara? ¿Qué lo hacía indigno de amor? Y ahora, por fin, veía la verdad. La ausencia de Juan nunca tuvo que ver con él. Siempre tuvo que ver con la cobardía y egoísmo de su padre. Y con eso, Mark pudo dejar de culparse a sí mismo. Hola. Dijo con cautela. Hubo una pausa. Luego, una voz profunda respondió. Mark. El corazón de Mark se detuvo por un instante. Reconoció esa voz al instante, aunque solo la había escuchado una vez en su vida. Soy Juan García, dijo la voz, con una gravedad que no dejaba espacio para dudas. Mark no respondió de inmediato. El ruido del parque parecía desvanecerse, como si el mundo entero se hubiese quedado en silencio. Llevaba años imaginando conversaciones con ese hombre. Algunas llenas de rabia, otras de indiferencia. Pero nunca pensó que Juan sería quien lo llamara. ¿Cómo conseguiste mi número? Preguntó finalmente, con voz controlada. Tengo recursos, respondió Juan, sin rodeos. No fue difícil. Escuché que estás teniendo éxito. Mark soltó una breve risa, sin alegría. Eso es lo que se necesita para que te intereses. ¿Éxito? Juan guardó silencio. No. Bueno, tal vez sí. Tal vez fue eso lo que me hizo darme cuenta de lo que me perdí. Pero no te llamo para justificarme. ¿Entonces por qué lo haces? Preguntó Mark, aunque parte de él ya conocía la respuesta. Porque vi en ti algo que yo nunca fui capaz de ser, dijo Juan, su tono más bajo, más humano. Independiente. Determinado. Valiente. Me pregunté de dónde venía eso, y supe que era de tu madre, y de ti. Mark apretó el teléfono contra su oído. Mi madre siempre estuvo ahí. Tú no. Lo sé, respondió Juan, con algo que sonaba a arrepentimiento. No estoy esperando perdón, Mark. Solo, necesitaba decirte que lo siento. Por no haber estado. Por no haber sido un hombre digno de ser tu padre. Mark no supo qué responder. Llevaba años deseando esas palabras, pero ahora que las escuchaba, no sabía si podían sanar lo que había quedado roto. Sin embargo, tampoco sentía rabia. Lo que sentía era cansancio. Y, en cierto modo, paz. Gracias por decirlo, contestó al fin, con honestidad. Pero no necesito que lo digas para seguir adelante. Ya lo estoy haciendo. Y no por ti. Sino por ella. Por mí. Juan exhaló del otro lado. Lo sé. Solo quería que lo supieras. Mark asintió, aunque Juan no podía verlo. Lo sé. Adiós, Juan. Adiós, Mark. Colgó. Y por primera vez en mucho tiempo, Mark no sintió el peso del pasado. Sintió que algo se había cerrado. No con dramatismo, ni con redención, sino con verdad. Y eso era suficiente.
Se sentó en un banco, guardó el teléfono y levantó la vista hacia las luces que titilaban entre las ramas de los árboles. El viento otoñal le rozó el rostro, y con él llegó una sensación nueva. Libertad. Mark. Su aliento se detuvo en seco. Reconoció esa voz al instante, más áspera, más envejecida, pero inconfundible. Juan García. El agarre de Mark se tensó alrededor del teléfono. ¿Cómo conseguiste mi número? Juan suspiró. Tengo mis formas. Pensé que ya era hora de hablar. Una risa amarga escapó de los labios de Mark. ¿Lo pensaste? ¿Después de 20 años decidiste que ahora es el momento correcto? Sé que no merezco una bienvenida cálida, admitió Juan, con un tono sorprendentemente apagado. Pero vi el artículo sobre tu empresa. Has logrado mucho. Mark apretó la mandíbula. Lo hice sin ti. Lo sé. Hubo otra pausa. Luego, Juan añadió. Mira, no espero que te importe, pero no estoy bien. De salud. Una ola de emociones contradictorias se apoderó de Mark. Parte de él quería decirle que no le importaba en absoluto, que lo que le ocurriera era su problema. Pero otra parte, la que aún buscaba respuestas, no pudo ignorar el peso en la voz de su padre. ¿Qué quieres? Preguntó, manteniendo el tono frío. Verte, dijo Juan, simplemente. Una conversación. Eso es todo lo que pido. Mark dudó. Cada instinto le gritaba que se alejara, que dejara el pasado donde estaba. Pero había algo inquietante en cómo sonaba Juan. Algo que le decía que, tal vez, esta era su única oportunidad de cerrar el capítulo. Está bien, dijo Mark, con tono firme. Una conversación. Pero yo elijo el lugar. Juan aceptó sin dudar, y acordaron verse la noche siguiente en un restaurante tranquilo de Manhattan. Mark pasó la noche en vela, dando vueltas en la cama, preguntándose si estaba cometiendo un error. Pero cuando llegó la mañana, sabía que tenía que hacerlo. El restaurante estaba casi vacío cuando llegó. Sus nervios estaban a flor de piel mientras recorría el lugar con la mirada. Entonces lo vio, Juan García, sentado en una mesa de esquina. El hombre lucía distinto. Su figura poderosa se había adelgazado, su rostro marcado por los años, y algo más. ¿Remordimiento, tal vez? Mark se sentó frente a él, manteniendo una expresión impenetrable. Habla. Juan respiró hondo. Cometí muchos errores. No voy a dar excusas. Pero dejarte a ti y a tu madre fue el peor de todos. Mark soltó una carcajada sarcástica. No tienes derecho a decir eso ahora. Tuviste 20 años para arreglarlo. Juan asintió. Tienes razón. Y no espero tu perdón. Pero quiero explicarte. Bajó la vista a sus manos, como reuniendo fuerzas. Cuando tu madre quedó embarazada, me asusté. No de ser padre, sino de perder la vida que había construido. Mi carrera, mi estatus, fui egoísta. Pensé que podía borrar mis errores huyendo de ellos. El pecho de Mark se tensó. No solo huiste. Nos destruiste. Mi madre luchó durante años mientras tú vivías rodeado de lujos. Lo sé, dijo Juan, en voz baja. Y lo he lamentado cada día. Me convencí de que les hacía un favor quedándome lejos. Que estarías mejor sin mí. Pero la verdad es que fui un cobarde. Mark lo miró, tratando de encontrar sinceridad en sus ojos. Había imaginado esa conversación 1000 veces, pero ninguna versión lo había preparado para esto, un hombre despojado de su arrogancia, admitiendo su fracaso sin excusas. ¿Por qué ahora? Preguntó finalmente. ¿Por qué buscarme después de tanto tiempo? Juan dudó antes de levantar ligeramente la manga de su camisa, revelando una pulsera de hospital. Cáncer. Etapa 4. Los médicos dicen que me quedan meses. Tal vez menos. El corazón de Mark se aceleró. Había pasado toda su vida odiando a ese hombre. Y ahora, de pronto, el hombre al que apenas conocía le decía que estaba muriendo. Por un largo momento, no dijo nada. Y luego,
En un susurro, preguntó. ¿Qué quieres de mí? Juan lo miró a los ojos. No dinero. No lástima. Solo, la oportunidad de conocerte antes de que sea demasiado tarde. Mark sintió como algo dentro de él se quebraba. Las paredes que había construido con tanto cuidado durante años comenzaban a resquebrajarse. No sabía si podría perdonar. Ni siquiera sabía si quería hacerlo. Pero una cosa sí sabía, alejarse ahora no haría que el dolor desapareciera. Esa noche, Mark se sentó en la tranquilidad de su apartamento en Nueva York, mirando el perfil iluminado de la ciudad a través de los ventanales. La reunión con su padre lo había dejado en un torbellino de emociones, rabia, confusión, y algo más que aún no estaba listo para nombrar. Siempre había creído que si volvía a ver a Juan García, solo sentiría odio. Se había imaginado enfrentándolo, diciéndole todo lo que había guardado durante años. Imaginaba lanzarle en la cara sus logros, hacerlo arrepentirse. Pero la realidad fue distinta. No hubo discursos heroicos. No hubo lágrimas ni disculpas dramáticas. Solo un hombre envejecido, arrepentido, moribundo. Un hombre que, tal vez por primera vez en su vida, decía la verdad. Y por primera vez. Mark no sabía si debía seguir huyendo del pasado, o finalmente enfrentarlo. Él había elegido abandonarlos. Durante años, Mark se aferró a esa verdad como un escudo, una forma de entender el vacío. Pero la realidad resultó ser mucho más compleja. Su padre era ahora un hombre moribundo, despojado de su arrogancia, enfrentando el final de su vida con el peso de los arrepentimientos aplastándolo. Y eso lo cambiaba todo. Los días siguientes fueron inquietos. Mark se sumergió en el trabajo, reuniones, inversiones, decisiones, cualquier cosa para evitar que su mente regresara a Juan. Pero no importaba cuánto intentara enterrarlo, el pensamiento persistía, su padre estaba muriendo, y él tenía solo una pequeña ventana de tiempo para decidir si dejarlo partir con preguntas sin responder, o si darle una última oportunidad al hombre que, a través de su ausencia, había moldeado su vida. Su madre, Lia, lo llamó. Notó algo distinto en su voz. Aún no sabía del encuentro, y Mark tampoco sabía cómo contárselo. Ella había soportado demasiado. Pero una parte de él necesitaba oírla, necesitaba recordar a la mujer que lo había criado sin mirar jamás hacia atrás. La tercera noche después de ver a Juan, Mark se encontró conduciendo sin rumbo por las calles de Manhattan. Sus pensamientos lo arrastraron hacia el hospital donde su padre recibía tratamiento. No sabía qué buscaba allí, ni por qué sus pasos lo llevaban hasta él. Solo sabía que no podía simplemente soltarlo. Al llegar, encontró a Juan en una pequeña habitación de hospital, sentado en la cama. Su cuerpo, que una vez había proyectado poder, era ahora frágil. El hombre se sorprendió genuinamente al verlo, sus ojos cansados iluminándose brevemente. No pensé que volverías, admitió, con la voz más áspera que la vez anterior. Mark dudó en la entrada antes de decir. Yo tampoco sé por qué lo hice. Juan señaló la silla junto a la cama, y tras un largo silencio, Mark se sentó. El aire entre ellos era denso, cargado con años de preguntas sin respuesta. Finalmente, Mark habló. Dime la verdad. Toda. Y por primera vez en su vida, Juan lo hizo. Habló de su infancia, de crecer en un mundo donde el dinero era poder y mostrar emociones era una debilidad. Habló de cómo conoció a Lia, cómo la había amado a su manera egoísta, y cómo el miedo a perder el control de su vida perfectamente construida lo llevó a tomar la peor decisión de su vida. Admitió que, cuando ella le dijo que estaba embarazada, entró en pánico. Convenció a sí mismo de que marcharse era lo mejor. Pero en el fondo, siempre supo la verdad, que los había abandonado, no por necesidad, sino por cobardía. Mark escuchaba, con emociones en guerra dentro de él. Siempre pensó que su padre nunca había sentido nada, que simplemente se había ido sin mirar atrás. Pero ahora veía otra cosa, un hombre roto, mucho antes de que él naciera. Y por más que quisiera aferrarse a su enojo, no podía ignorar el dolor que se deslizaba en cada palabra de Juan. No espero que me perdones, dijo Juan al fin, con voz temblorosa. Solo, no quiero irme de este mundo sin que sepas cuánto lo lamento. Mark tragó el nudo en su garganta. Había esperado esta disculpa por años.
Pero ahora que la tenía, entendía que no borraba el pasado. No borraba los sacrificios de su madre. No borraba lo que él había tenido que soportar. Pero quizá, si podía cambiar algo más, su forma de avanzar. Tal vez ya no necesitaba cargar con la rabia para sentirse fuerte. Las semanas siguientes pasaron en un torbellino. Mark volvió al hospital. Una y otra vez. Las conversaciones con su padre se volvieron más profundas. Hablaron de negocios, de la vida, de todo lo que se habían perdido. No era fácil. No era perfecto. Pero era algo. Cuando finalmente le contó a Lia, ella dudó, sí. Pero no lo detuvo. Ella había hecho las paces con su pasado. Confiaba en que Mark sabría qué hacer con el suyo. Una noche, sentado junto a la cama de hospital, Juan lo miró con ojos agotados pero en paz. Nunca fui tu padre, dijo. Pero en estas últimas semanas, tú me diste la oportunidad de ser algo parecido. Mark sintió un nudo apretarse en su pecho. Nunca lo había llamado papá. Y probablemente nunca lo haría. Pero en ese instante, extendió la mano y apretó la de Juan. Era lo más cercano al perdón que podía ofrecerle. Juan García falleció 2 días después. Su testamento lo dejó todo a Mark. No solo su fortuna, sino algo más íntimo, sus diarios personales, cartas que había escrito pero nunca enviado, retazos de un hombre al que nunca conoció del todo. Al principio, Mark no sabía qué hacer con todo eso. Pero con el tiempo, se encontró leyendo cada página. Y en ellas, poco a poco, comenzó a comprender. Meses después, de pie en la oficina de su empresa, mirando la ciudad donde había construido su vida, Mark se dio cuenta de algo. Había pasado años persiguiendo el éxito para demostrar algo. Para demostrar que no necesitaba a su padre. Para gritarle al mundo que era suficiente por sí mismo. Pero ahora, por primera vez, ya no estaba huyendo. Estaba avanzando. No en desafío a su pasado, sino en aceptación de él.